y esto tiene que ser patrimonio de Grecia. Hey, ¿qué tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos ya con las actuaciones de la gran final de Eurovisión 2025. Obviamente voy a empezar pues con mi absolutamente ganadora, mi favorita, mi absolutamente todo. Estoy hablando de Claudia con su canción Asteromata, la representante de Grecia en Eurovisión 2025, a la que he apoyado, pues sí, más que a mi propia candidatura, la de mi país. Eh, Como sabéis y como hemos hablado muchas veces en comentarios, tengo un griego que nació en mí y va creciendo y creo que se ha apoderado ya absolutamente de todo mi cuerpo. Y de todo esto solo puedo sacar algo malo, y es que no he podido conocer a Claudia. No sabe que existo, no sabe quién soy, no sabe quién es este loco español que ama tanto la música griega y que ama tantísimo su voz, que ha hecho propaganda por todos lados para que voten a Grecia, que finalmente obtuvo una sexta posición en la gran final de Eurovisión, que oye, se dice pronto, y a pesar de ser un muy buen resultado, a mí me sabe a poco. O sea, tenía que haber ganado, por supuestísimo. Qué actuación, qué épico fue todo. Si ya la canción es buenísima, la narrativa de la actuación, cómo transcurría todo, las imágenes, mm, era sublime. Sublime para también entender la canción para los que no hablamos griego. Y bueno, algunos que no han podido buscar la letra o no la han entendido, creo que era la mejor manera de entender lo que quería transmitir Claudia con Asteromata. También, antes de empezar la reacción, quiero daros las gracias por tantísimo apoyo, por tantísimos mensajes. No veo el día de poder acabar de contestar a todos. O sea, ha sido abrumador todo el amor desde Grecia, para mí. Y no solo aquí, en internet, en mi canal de YouTube, allí en Grecia. El año pasado, pues bueno, había también mi compañero de batallas, también español, al que, bueno, hizo demasiado ruido y yo me quedé pues ahí, que no, tampoco pude conocer a Marina Sati, pero ella sí vio mi vídeo, sí que me comentó, así que eso ya para mí fue un logro. Este año, pues, creo que he sido el español más loco con Grecia. Lo seguiré siendo. Y aunque no pude conocer a Claudia, sí que conocí a muchísimos griegos, que este año de verdad la acogida ha sido increíble. Yo la primera vez que se me acercó un griego diciéndome, ¿eres Xavi? O sea, agradeciéndome el apoyo, pues eso ya para mí era un mundo. Pero es que cuando se fueron añadiendo más, iban pasando los días y cada vez más griegos sabían quién era y sabían el apoyo que estaba dando a la candidatura griega, pues ya se forjó como una familia, me acogieron como un griego más y eso es impagable. No sé cómo agradecer tantísimo. Dejo ya este discurso de agradecimiento y vamos a empezar pues para lo que estamos aquí, para reaccionar a la grandísima actuación que tuvo Claudia en Eurovisión 2025. Ya lo estuve explicando en el vídeo que hice a ciegas, sin música y sin vídeo, porque no podía por las reglas de Eurovisión hacia la prensa. Ya mismo veremos el festival en streaming, porque nos están prohibiendo tanto, nos están poniendo tantas barreras que ¿dónde vamos a llegar, Eurovisión? Pues no lo sabemos. Entonces lo máximo que pude hacer pues era explicaros la grandísima actuación que iba a tener Grecia, que no le hacía nada de justicia a esos segundos que Eurovisión publicó del ensayo de Grecia. Quería explicároslo y bueno, la acogida fue genial. Creo que visteis lo mismo que os estuve explicando yo durante ese vídeo. Y como os digo, la manera de contar la historia, gracias a también el trabajo de Focas, pues fue sublime y brutal. Ahora sí, vamos a empezar ya con la reacción. No olvides de suscribiros, de darle like. Vamos ya con Claudia, la representante de Grecia en Eurovisión 2025 y mi absolutamente ganadora. Qué sobriedad, qué sublime. El inicio ya. Un acierto empezar con todo oscuro en el negro.
Yo es que me derrito. Cuando llega esta parte... ¿Cómo se parten los dos mundos de Claudia? Ese mar atravesando. Yo de verdad creo que no había mejor manera de explicar esta letra. El fuego. Yo de verdad, cada vez que iba viendo más gráficos, me iba quedando con los corazones en los ojos. O sea, esto es bellísimo. Sublime. Ese quejido, que lo dije en la reacción a primera escucha, esto es un quejío de flamenca. Claudia tiene una flamenca dentro y esto solo lo puede conseguir las grandísimas artistas. Traspasar así con ese grito, o sea, desgarrador, te encoge el alma. Oh, de verdad, qué representante que habéis tenido. Grandísima. Y cómo se apodera el fuego en ese momento. Buah. Esta parte la amo tantísimo, como sabéis, era mi frase favorita de toda la canción, pero es que además, en la actuación, ese momento en el que se separan, wow, es que te abruma, de verdad, increíble. Y esa mirada felina, leona. Dios, esta parte de los gráficos creo que fue un acierto tan grande. Ese blanco y negro queriendo representar pues la vida pasada, tus antepasados, tus ancestros, con ese destello rojo, ese todavía fuego en el escenario, creo que representaba muy bien todavía esa vivencia, ese dolor y eso que todavía está vivo dentro de ti. Creo que Focas hizo un trabajazo con esta performance. Creo que le dio aún más poder a esta canción que ya de por sí tiene tanto poderío. ¡Wow! Es que me puede. Superior a mí. Este final. Brutal, brutal. Thank you, Europe. Thank you, Claudia. O sea, ¿cómo vas a dar las gracias a Europa? Europa te tiene que dar las gracias a ti por aparecer, Dios mío. Qué grande, por favor. Qué brutal. No hay manera de calificarlo mejor. Brutal, brutal, brutal. Indescriptible lo que pasó este año. Lo que ha pasado hace una semana. Hace una semana que hemos vivido esto. Y esto tiene que ser patrimonio de Grecia. Patrimonio de la UNESCO. O sea, yo quiero visitar Grecia y ver pantallas con esta actuación. O sea, qué representación. Qué grande Claudia. Haciendo a Grecia enorme. Más grande todavía. Si lo del año pasado ya supuso un antes y un después para Grecia en el Festival de Eurovisión con Marina Sati, lo de este año ha sido como un broche de oro. Ha sido como la guindilla del pastel. Eh, es que es indescriptible, como os digo, esta actuación es para guardarla bajo llave. Yo la guardaré para siempre. De verdad, esta es una actuación de estas que pasan miles y miles de años y la vuelvo a ver repetidamente y incansablemente.
Creo que os debería de pasar lo mismo, tenéis que sentiros tan orgullosos como casi que me siento yo, que ya os digo que yo no soy griego, pero es que la siento tantísimo a esta canción. Y, y ya os digo, faltaba una grandísima actuación, una grandísima performance como esta para que aún te cale más en ti. Abrumador, sobrecogedor, tantísimos sinónimos de pureza, de arraigo, de raíz, que yo me quedo enamorado, me quedo prendado ante esto. No he querido ver más la actuación para estar fresco para ahora. Y wow, qué error, porque es que mm, esto es un vicio, o sea, es adicción lo que te crea esta actuación. Tiene tantas partes buenísimas, creo que desde el minuto cero hasta que acaba la canción es enorme esta performance. Pues no veo el momento, no veo el momento de poder ir a Grecia, pero hay un pequeño detalle que me lo impide y es que los vuelos desde Barcelona es absolutamente carísimo para una persona con un sueldo español y además viviendo solo es imposible ahorrar a corto plazo. Ya me ha costado muchísimo acudir al Festival de Eurovisión. No quiero ni mirar la cuenta, yo creo que hasta octubre, noviembre de este año no voy a abrir la cuenta del banco porque tengo miedo de lo que pueda ser. Seguramente esté todo en rojo como la actuación de Claudia en ese momento de fuego, pues así tiene que estar ahora mismo mis números. Entonces quiero cerrar este ciclo, quiero ir a Grecia, pero me supone algo muy costoso. También con muchas ganas del año que viene de la preselección, porque creo o entendí que va a haber de nuevo preselección para Grecia, algo que me alegra muchísimo de poder estar siguiendo todas las canciones y la preselección. Ojalá poder estar allí. Oye, si me queréis invitar, GRT, pues yo encantadísimo iré allí. Encantadísimo no, es que iré con todos los honores, de verdad. O sea, eso sería tocar el cielo, como me ha pasado con esta canción desde el momento en el que fue elegida. No, en el momento que fue elegida, no, Xavi. En el momento que la escuchaste por primera vez, que todavía no era ni la elegida para Grecia, fue mi favorita. Y era la cuarta canción que elegían para Eurovisión. Y ha sido mi favorita con 33 canciones después. Eso solo lo logra una canción que es una obra de arte como es Asteromata. Yo me quedo absolutamente pleno con tantísimo amor de vuestra parte, con el recibimiento a mis vídeos, al recibimiento que tuve en Basilea por parte de todos los griegos. Solo me ha faltado esto, poder tener, aunque sea un saludo de Claudia. Vamos a hacer un llamamiento y etiquetarla en este vídeo para que al menos sepa que existo, que hay un loco español que ama tantísimo su música y que diga, bueno, pues al menos ha calado tantísimo en alguien, porque yo creo que si ve toda la promoción que he hecho sobre ella, ni que sea un Efkaristópoli, me tiene que decir. Si no es así, no pasa nada, porque yo esta canción la abrazo para siempre y me la quedo para siempre. Hasta aquí la reacción, espero que os haya gustado. De verdad, no sé cómo pagaros tantísimo amor. Muchísimas gracias, Efkaristó. Os amo muchísimo, Grecia. Nos vemos pronto. No olvidéis de suscribiros, de darle like, así también me ayudáis muchísimo. Nos vemos. Chao.